quedar igual que, iba a quedar igual que esto. Igual que esto. Va a quedar igual que esto, porque no hay desarrollo todavía y no hay plan estratégico, no hay nada. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estamos, arquitecto? ¿Cómo pasaron? Súper bien, súper bien. Bueno, hoy nos visita... Volvió el calor. Hoy nos Volvió el visita, calor. gracias a Dios, nuestro amigo Jaime Bestar, presidente hasta el fines de diciembre de la justicia electoral, porque después empiezan a rotar. Van a tener hicieron un Así es. acuerdo de cambio rotativo en la presidencia. Hasta 31. Hasta el 31 31 de de diciembre. diciembre. Sí. ¿Cómo anda, Jaime? Bien, Gustavo, bien. Un saludo para vos, para Dani, para Sebastián. Un placer estar acá y compartir un poco esta mesa de café. Yo pues le llamo el reino del revés a nuestro país. Y quiero tocar un tema antes de entrar contigo, Sí. que me preocupa terriblemente porque el día de ayer se materializó, Anteayer. antes de ayer, el jueves, se materializó en el Senado de la Nación, que es la autorización para que el IPS pueda acceder a créditos para pagar los 240 millones de dólares que se le debe a los proveedores. Proveedores, entiéndase, proveedores de medicamentos como empresas constructoras. Porque desde que yo me retiré de ahí, las empresas constructoras dejaron de cobrar. Así es fácil y sencillo. Pero parece que es muy en sintonía de este gobierno también. Porque el MPC no está tampoco liberando y la cadena de pago está destrozando todo lo que son proveedores. En la deuda del Ministerio de Obras Públicas, y advertí, está en más de 500 millones de dólares con las empresas constructoras. Más de 500 millones de dólares. Y va a seguir aumentando, porque no tienen posibilidad de pagar. Y usan este elemento del crédito o del entrar al Senado para autorizar créditos. Yo lo que me pregunto es justo en época de elecciones, son unos capos. Pero vos sabés lo grave del IPS, a mí me preocupa, sinceramente, y yo no entiendo cómo todavía no salieron a manifestarse, porque sí, los sindicatos, en la época en que nosotros tuvimos, los sindicatos vivían sobre nosotros, no nos dejaban en paz. Hoy están toditos calladitos. Tendrían que estar incendiando ese consejo y ese presidente de la institución, Batalla. porque le escuché, atienden lo grave, le escucho a Friedman, senador de la República, Eguatana calculado, y dice, Entró por la chimenea. por supuesto, por la chimenea, por el techo, por su abuela, por su, qué sé yo, bisabuela, por no sé por dónde entró el pajarraco este. Pero tiene el tupé de salir a decir, en la entrevista que le dan, nosotros no somos, yo no soy analista económico, ni banco, para darle un crédito a la institución. Nosotros solamente materializamos la ley. Atendé lo grave que hace. ¿Qué hace? Le da comida al perro. Claro, y las comisiones para qué están, ¿no? Pero, ¿a dónde voy yo? El IPS, la única garantía que tiene para sacar un crédito son los fondos jubilatorios. No tiene otra. No hay otra garantía. Fondos jubilatorios. Sobre los fondos van a tener que acceder a ese crédito. Y no tienen forma, porque los escuché muy bien. Ellos dicen, dice el presidente de la institución, vamos a utilizar el 5% de los fondos de salud, lo cual es una gran mentira. Los fondos de salud ya están luego comprometidos para pagar sueldos a la cantidad de gente que metieron en la institución en estos 5 años. Eso es lo que le hace impactar a su presupuesto. Por eso que la deuda sigue aumentando hacia los proveedores. Siempre se les debió a los proveedores, pero ellos tampoco, y eso hay que contar, nunca siguieron las recomendaciones del Banco Mundial. El Banco Mundial llegó al IPS en el gobierno de Horacio Cartes. IPS le contrata. Ellos hacen un estudio y dan las recomendaciones de cómo tenía que caminar el IPS para que sea una entidad productiva, no una entidad deficitaria. Este presidente que está hoy en funciones, personalmente se lo dije, hay que continuar con el programa, porque yo fui uno de los pocos que continuó del gobierno anterior, hay que continuar con el programa del Banco Mundial. Sí me dijo, cajoneó y le sacó a todos los asesores que estaban trabajando en ese tema. Calcular lo grave que es. Por eso yo digo, o sea, lastimosamente tengo que arrancar con este tema porque me es ofensivo que se le dé comida a estos personajes que van a dilapidar la plata. Yo no quiero ni pensar. Yo quiero ver si llegan a cumplir. Primero, si quieren dar el crédito. Segundo,
cuáles son las garantías del crédito. ¿Va a Y tercero, va a afectar el fondo jubilatorio? claro que le va a afectar. Le va a afectar porque van a tener que poner los fondos jubilatorios como garantía. Yo estoy seguro. O sea, no tiene otra forma. O sea, que explique él cuál sería la otra garantía que el banco le puede aceptar si vos no le das una garantía real. Hoy en el sistema, ¿cuánto más de 2.000 millones están? Sí, mucho más. Están en los bancos del sistema jubilatorio. La fortuna. Entonces, claro que le va a poner como garantía eso. No hay otra forma, no existe. No, y aparte se le modificó el presupuesto porque con el aumento del salario mínimo que hubo este año, Sí. eso le impacta directamente en el presupuesto. También, Claro. y sobre todo, Sí. la cantidad de gente que metió. Eso es condenable luego. Eso es condenable, más todo lo malo manejo. ¿Y cuál es lo peor? Que el jueves se recibió las ofertas de esta licitación torcida, que lo denuncié por todos lados, del Centro Hemato-Oncológico. Calcula. Ellos llaman a licitación, van a entregar 5% de anticipo. Que no tienen por qué entregar nada. De anticipo para hacer una obra que no tiene presupuesto. Porque tampoco tiene presupuesto. ¿Y el Hay forma de hacer. ¿Y el 5% de qué? De 226.000 millones de guaraníes que ellos dicen que va a costar la obra contra 123.000 que yo presupuesté. Ellos presupuestaron el doble. Unos capos son. Pero en fin, es un trabajo para la Contraloría, para los fiscales, ahí van a tener trabajo los abogados. Yo estoy contento porque termina este gobierno y los lobos van a estar al acecho. No hay otra. Entonces vamos a arrancar con nuestro amigo Jaime. Mira, pero yo te digo una cosa, tengo varios amigos, pues siempre trabajé en la profesión de Sí. abogado y tengo un amigo entrañable que es el doctor Osvaldo Granada. Sí, lo Y conozco. siempre le digo, llega la época floreciente para los... Se produce el cambio de gobierno y ahí está el momento clave para facturar y hacer honorario. Pero, perdón, resolver el problema antes del cambio del gobierno, ¿no es bueno? No es que Buenísimo. le pasan el problema al siguiente. Sería buenísimo. Se hacen cargo ellos. Pero ellos están dejando no un monito, están dejando un orangután, sí. No, que un orangután. Toda la familia. Pero está mal que lo resuelvan. No sé, pregunto. Yo le compadezco al siguiente presidente de la República porque se va a encontrar con un agujero peor de lo que recibió el expresidente Horacio Cartes. Peor. Porque este personaje que asumió recibió un gobierno mucho más ordenado y un país mucho más ordenado de lo que él está dejando. Pero bueno, por lo visto estas son las reglas de juego. ¿Qué te puedo decir? No, ya no están nosotros. Ahora viene Jaime con las elecciones. ¿Cómo está la organización, Jaime? Está bien, más que bien, están muy bien encaminadas las cuestiones, todo el cronograma, la parte técnica, que básicamente es la utilización de la tecnología que ustedes ya conocen, más la transmisión de resultados preliminares, porque como estas son internas, las del 18 de diciembre, en realidad son organizadas en teoría solamente por los tribunales electorales de los partidos, de las agrupaciones políticas, pero en la práctica, como nosotros tenemos la tecnología, tenemos la transmisión de resultados, entonces le damos un soporte que es fundamental para que se pueda hacer esas elecciones. Luego, ya por supuesto, el 30 de abril ya manejamos en forma absolutamente independiente, sin ninguna necesidad de vincularnos con los tribunales de los partidos. Así como decís, yo creo luego que si cada partido organiza estas elecciones, primero que se van a meter bala. No tienen la tecnología, porque no es fácil. No es nada fácil. Y te digo una cosa, desde que la justicia electoral empezó a intervenir más en la fiscalización y en el soporte técnico de los partidos políticos, se transmitió un poco más de sensación de transparencia en todas las internas de los partidos. Claro. Ustedes recuerdan que las famosas historias de robos que hubo en las internas partidarias fundamentalmente fueron desapareciendo. Hoy día es, Sí, llevaban una, pero mucho más, llevaban una, llevaban acta, qué sé yo, se le abrían acta. El acta del secreto. Hoy día nosotros cerramos la transmisión de resultados más tardar a las 10 de la noche y casi se terminó la discusión. Claro. Salvo Doctor, que haya una paridad demasiado grande. Doctor, siempre mi duda fue, ¿las urnas quién audita? Viste que el apoderado no es técnico. ¿Quién termina auditando eso? Las urnas, las máquinas de votación, como Exactamente, nosotros la le urna llamamos electrónica, ahora, sí. la urna electrónica, Sí. tienen un proceso que pasa por varias etapas. Y la auditoría la hacen
los representantes técnicos de los partidos políticos con nuestros directores de informática y también con una auditoría internacional. Hace poco tuvieron gente de la OEA, gente de varios un países. técnico. Técnicos, sí, Son sí. técnicos. El apoderado normal del partido es apoderado jurídico electoral. Y luego está el apoderado técnico, Mirá vos. que tiene que ser una persona versada en el funcionamiento de la máquina y tiene que ser generalmente un ingeniero informático. Que también es interesante puntualizar. No basta con ser ingeniero informático, tiene que conocer las máquinas de votación, los modelos que hay. Es una especialidad otra vez dentro del tema, porque esas máquinas se fabrican específicamente para usar para eso, para la votación. No es lo mismo que un celular o una tablet o una notebook que se usa para 1000 cosas diferentes. Esa es la peculiaridad que tiene esta cuestión. ¿A cuánto aumentó, Jaime, la cantidad de electores con este tema del incendio y que va a haber menos máquinas? A ver, en el Partido Colorado quedamos en 370 electores por mesa. 170. 370 por mesa en toda la República. Ya. Con la característica que el Partido Colorado es más compleja la elección porque se superpone la elección de autoridades partidarias con la elección de autoridades generales. Claro, perdón, y eso es un promedio, Entonces tenés 11 candidaturas, Sebastián, y el promedio de votación nosotros estimamos entre 3 y 5 minutos para cada elector por la cantidad de... ¿Eso es con suerte o ese va a ser el promedio? Porque Yo creo que ese va a ser el promedio. Hay mucha gente que se acostumbra, que practica, que tiene el simulador en el celular, se le muestra, se hace la publicidad con el simulador. Yo creo que el promedio va a estar entre 3 y 5. En la concertación y en los otros partidos va a ser más rápido, mucho más rápido. Ese fue un acierto, el tema del simulador, como para que la gente ya pueda practicar. Claro, claro. ¿Qué es Ese una- fue un gol qué de es media una cancha. aplicación? ¿Qué es? Es una aplicación, es una ¿Que se aplicación. baja dónde? En el celular, trae en la página del TSJE, Sí. la página ahí te dice acceder al simulador, tiene un link, Sí. y vos accedes al simulador y ya. Y ahí vos te vas y probás si querés, si vas a votar en la concertación, entrás y te dice todas las posibilidades. El Partido Colorado, pam, pam, te muestra todo, ¿verdad? Ok. Y ya te va mostrando todos los cargos. Y es un ejercicio interesante porque te acostumbras. Y la gente, los propios candidatos, están haciendo ya la publicidad con eso porque le muestra a sus electores Claro. cómo tienen que votar. ¿Y lo que está subido hoy es la elección real? Sí, es la elección real. Lo que está subido hoy ya es Claro. la elección real. Sí. ¿Y hay estadística? una boca de urna. Una boca de Tenemos urna. una boca. Tenemos algún dato Sí, ahí. Independiente, Sí. independiente. Sí. O sea, cada candidato lleva su boca de urna. Pero está bien, no. Pero no es, o sea, no es. A mí me tocó participar varias veces. Me fui a la justicia electoral a ver Sí, el resultado final. Es realmente impresionante cómo escupen las informaciones y cómo sale rápido. Tipo, ¿quién fue que planteó acá que no daba el tiempo? Por la cantidad de gente que había promedio. Alguien dijo acá que no iba a dar el tiempo de votación. Que iba a tener que Claro, extender el claro. horario. No, nosotros, como justicia electoral, enviamos un proyecto de ley para prorrogar de las 5 de la tarde hasta las 7. Es decir, a las 7 sería el cierre de las metas de votación. Tiene media sanción en el Senado. Sin embargo, en diputados pareciera que la mayoría y casi todas las fuerzas políticas, tanto en el Partido Colorado como en la oposición, en la concertación, prefieren que se cierre a las 5 de la tarde. ¿Cómo Y sí? nosotros le decimos, bueno, Tiempo. el objetivo fue facilitar la mayor participación. Si ustedes consideran, nosotros estamos en condiciones de hacerle, si ustedes cierran las mesas y comienza el escrutinio, para las 8:30, 9 de la noche se terminó la historia. Si cierran a las 7 de la noche, obviamente vamos a irnos hasta las 11 de la noche, por lo menos. Obviamente. Claro, Pero- entonces ahí entra un poco el tema, voy a decir una cuestión un poco jocosa, pero es una realidad. El encarecimiento, lastimosamente en el Paraguay, como en muchas partes de la región, se venden votos, viene el votante a última hora y dice, no, yo no me voy, si no me vienen a buscar y no me traen de vuelta, yo no me muevo de acá. Y todo eso encarece a última hora, ¿verdad? Si a las 5 de la tarde eso representaba tal costo, a las 6 de la tarde te va a costar más caro y así sucesivamente. Además del cansancio de la gente que está desde las 6 de la mañana Claro. y ya prefiere cerrar a las 5 de la tarde. Pero esto es importante agregar, la legislación prevé que a las 5 se cierran los portones, todos los que están dentro del predio Tienen que votar. eso tienen que votar y punto, se acabó. No importa la hora. Sin importar la hora. Hasta que no voten todos los que están, se cierran los portones y todos los que están en la cola tienen derecho a votar. Ahora, Ah, ok. tiene una particularidad esta elección, Sí. que ese día es la final del Mundial. Sí. Y los perros
a la 1 de la tarde, con el asadito y el trago, Alentando a Argentina, claro. van a estar viendo el partido y no le moves 2 horas, o 2 horas y media, 3 No, horas. si No no le le moves. moviste antes, después menos. Y Mira, ese es. debatimos mucho sobre ese tema porque cuando alguien se percató ya hace bastante tiempo, justo el día de la final es las elecciones. Me llamaban varios, por ejemplo, hablé mucho con Sebastián Villarejo y me dice, ¿cómo vamos a hacer el 18 de diciembre? Le digo, mira, Seba, le digo, en primer lugar, casi te aseguro, todavía no había terminado la eliminatoria, que Paraguay no se va a clasificar. Primera situación. Segundo, si clasificase no va a llegar a la final tampoco, ¿verdad? Bueno, pero esa es la parte jocosa. Ahora, cambiar la fecha en esa época, el cronograma electoral es muy cruel en el sentido que no te permite moverte mucho, porque te dice el plazo que tiene que haber entre la interna y la general y todo. Vamos a tener Navidad, Año Nuevo esa también. época, bueno, la Pero posibilidad no podés mover era... una elección por un partido de fútbol. No, claro, Más que sea, sí, por está más que bien. sea un mundial. Está bien, Seba. Perdón que me meta, pero... Y además, si vos traes una semana antes, te cae el 8 de diciembre, que en el Paraguay es intocable. Sí ¿verdad? mismo. Casi 3 o 4 días que no se puede trabajar. Y si te vas más adelante, ya llega Navidad. Claro. Entonces, es todo un problema. ¿verdad? Sí. Y así están las cosas y quedamos en la fecha establecida, que es 18 de diciembre. Vos sabés que ese hecho va a ser clave el día de las elecciones. ¿Quién logró mover la cantidad de gente? ¿Tu gente? Para llevar a las urnas, porque si no, está Depende muerto. de si juega o no juega Messi, claro. Pero O ¿sabes juega, qué hace te la dicen? diferencia. ¿Sabes qué te dicen mucho? Sí. Mucha gente te dice, el problema es que juegue Brasil las finales. Claro. Porque como el Paraguay Te estaba está en por una decir. zona fronteriza donde hay miles, cientos de miles de brasiguayos, y la gente quiere, ahí donde... Le estaba por decir, O sea, es probable, juega es o no juega probable Neymar. que... Pero tal vez Uceno también le quiere al brasilero en el Mundial. O sea, sale campeón y se van al panteón de los héroes. O sea, Yo todo sentí lo- mucho la derrota de Argentina, te lo digo, te digo públicamente, en serio, porque yo quería que gane Argentina. Lastimosamente no se dio las cosas. Bueno, no vamos a entrar en el análisis del partido porque está aplazado, Pero está, el empate después le beneficia. Yo creo que llega bien. ¿verdad? El que está complicado es Alemania. Que Sí, le juega ganó, contra España. y sí, porque juega contra España y si empata está frito. Está ¿verdad? frito. Si Japón le gana, pues se fue. Sí, Mañana exactamente. Después te cuento. contra Bueno, México. antes de continuar, Vamos a pedir más café. Hay otro Vamos a pedir café. más café. sí, porque café. Sí, ¿no? Presidente, No llega a 1% tampoco. Nada. No. presidente, con respecto al incendio, ¿se pudo saber las causas? ¿Se le terminó sumariando Mira. a alguien? ¿El seguro va a cubrir? Sí, te digo lo siguiente. Está concluyendo el informe pericial. Hay varias instituciones que están con eso. Está la Fiscalía, por supuesto, que es el órgano natural. Está haciendo su informe pericial la policía y también el cuerpo de bomberos. Y también nosotros contratamos un perito de mucho prestigio internacional que estará entregando en estos días, estarán entregando los informes. El seguro también intervino con sus peritos y la reaseguradora igual. Así que hasta donde sabemos, la información que tenemos con una empresa aseguradora muy seria, creo que el seguro sí va a cubrir todo absolutamente. Vamos a ver qué dicen los peritos sobre la supuesta responsabilidad de si eso fue provocado o fue espontáneo o tuvo algún origen. Sí. Algunos hablan de algún cortocircuito, pareciera que no, pero vamos a ver qué dicen los diversos peritajes que se van a entregar en estos días. Prefiero no adelantarme Ok. y no ser irresponsable. Jaime, ¿cómo está el tema del padrón general Sí. en relación a qué cantidad de jóvenes se integraron al nuevo padrón? Bueno, el padrón ahora para las elecciones generales de abril ya va a ser de 4.870.000. Un poco más. Inscrito un ya. poco menos. Sí, ese es ya el padrón final. 4 millones, casi 5 millones para redondear. Sí. Casi 5 millones. De ese porcentaje, desde el año 2012, bueno, ahí vamos a hacer una discriminación. En el 2012 se implementó la ley que es la inscripción automática. Automáticamente el paraguayo que cumple 18 años, boom, ingresa al padrón. Buenísimo eso. Eso funciona bastante bien, solo que hay que actualizar el domicilio porque la base de datos
que te sirve para establecer el domicilio del empadronado es la Policía Nacional de Identificaciones. Y entonces, si vos te moviste de domicilio, o la última vez que sacaste algún documento, cédula de identidad o pasaporte, denunciaste un domicilio y después te mudaste varias veces, vas a aparecer votando en tu primer domicilio. Entonces, eso es algo que uno entrando a la página puede ver. Dani, sí, yo figuro, no, este ya no es mi domicilio, se actualiza y se pone al día, ¿verdad? Pero funciona bastante bien, ¿verdad? Y en esta última tanda entraron, digamos, vos me decís del principio o desde cuándo, Gustavo, ¿cuánta cantidad de...? Para estas elecciones, entre la elección anterior y esta. Y el porcentaje total del padrón de los que tienen entre 18, para darte una cifra, entre 18 y 30 años debe ser ya en este momento cerca del 20% de todo el padrón debe ser, por lo menos, ¿verdad? Entre 18 y 30 años. Y ahí hay una peculiaridad que es que en general los jóvenes, los que están en esa franja, en general votan menos que los mayores. Votan Por menos, alguna situación que no es solo paraguaya, pareciera que el joven tiene poco interés, tiene poca motivación, no cree en las instituciones por naturaleza. Y... Técnicamente vos sos un joven. Técnicamente, ya te está farreando, ¿eh? Pues yo voté todas las Pero elecciones. de los técnicamente, 18. para el concepto vos sos un joven. ¿Por qué te farreas? No entiendo. No seguí el hilo. Quizás podríamos segmentarla un poquito más. Como Sí, para darle la posibilidad de que... Y es cierto, ¿eh? La juventud va menos a... Sí. Ahora estamos viendo la forma de motivarle un poco a la gente joven y creo que en alguna medida la implementación de la tecnología nos ayuda en eso, porque hay un interés natural en el uso de la tecnología para los jóvenes. Algunos llevan ya al extremo, y este es un tema interesante, y dicen, ¿y por qué no podemos votar con el celular nomás ya acostado en nuestra cama? Estaba por preguntar eso. Salimos a farrear el sábado, nos levantamos el domingo a las 11 de la mañana y votamos con el celular y chao, se acabó la historia. ¿Es necesario trasladarse en el siglo XXI? Cuando una aplicación hoy reconoce un montón de Y cosas. mira, el problema es que el tema del ejercicio del sufragio con el voto es muy sensible y como que es una obligación en gran medida y una responsabilidad alta para cada ciudadano y tiene que ser, en general, tiene que ser presencial. Últimamente en Estados Unidos se puso mucho de moda el voto anticipado o el voto por correo. Pero el único país donde se hizo un experimento y que se está aplicando casi ya sistemáticamente es Estonia, que es un país pequeño, tiene un padrón de 1 millón de habitantes, con alto desarrollo tecnológico, y entonces empezaron a implementar el voto electrónico. Directamente de su casa votan con una notebook, con el celular, con cosas, pero tiene una cantidad de cuestionamientos, sí. tiene una cantidad de cuestionamientos, tiene que tener un mecanismo de seguridad para que otra persona no vote por vos. Así mismo. Ese es el problema. Pero perdón, me voy a meter en algo. Es tecnología. Es un token bancario. Sí. Sí. Básicamente. Sí. El problema es determinar la certeza de que el que está votando realmente es el ciudadano y es que lo está haciendo libremente. Y también, doctor, ahí pues es donde entran los factores de control. Doctor, y también la capilaridad que llega hasta el último rincón del país, como en Asunción. ¿Cómo podés validar que todo el mundo pueda llegar con eso? Sí. No hay forma. Y por eso, no hay forma. En general en el mundo hay muchas formas de voto electrónico, pero del voto remoto, así a través de esto, solamente este ejemplo que les acabo de comentar, ¿verdad? El país que tiene el voto electrónico más grande del mundo en cantidad de cosas es la India. Tiene algo así como 500, 600 millones empadronados y votan todo voto electrónico, pero aún así dura mucho. Y Brasil, que votó recientemente, tiene un padrón de 157 millones y votan. Y a las 11 de la noche se terminó la historia voto electrónico. No hay ni siquiera juzgamiento posterior ni nada. Se vota, ahí se transmite el voto y ¡pum! Terminó la historia para las 11 de la noche, muerte súbita. Ya murió, en este caso, Bolsonaro, ¿verdad? Yo no sé nomás qué porcentaje de gente votó en el Brasil. Es un padrón. Altísimo, casi 80%. 79,8%. Y nosotros no llegamos al 50%. Nosotros llegamos en las últimas elecciones al 63%. Al 63%. Argentina tiene también un porcentaje alto de participación, Uruguay igual, Perú alto porcentaje, pasan los 70-75% fácilmente. Chile dejó de implementar el voto obligatorio
y cayó drásticamente, se fue a 50 y pico nada más. Solía tener alta participación y ahora es baja la participación. Y claro, con todos los pelotes que armaron, Y así le fue. rarísimo. Pero, ¿y está mal? ¿Tiene que ser obligatorio el voto? ¿Hay un precepto que lo indique como...? Y O sea, es cuando una uno lo asume cuestión como de profundo debate. Mira, a mí particularmente me gusta la obligatoriedad y que haya una sanción pecuniaria. Finalmente no querés votar, pagar la multa y chao. Pero se ha analizado mucho y recuerdo que me llamó una vez la atención que Barack Obama, como en Estados Unidos no es obligatorio el voto, dijo, nosotros tendríamos que pensar en la obligatoriedad del voto como países como Australia o Brasil, donde sí es obligatorio y les funciona bien. Me acuerdo muy bien que, porque me llamó la atención el concepto. Es discutible, algunos dicen, no, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Pues bueno, es lo mismo que decir, ¿por qué tiene que ser obligatorio pagar impuestos? Y bueno, hay muchas cosas que no son, pueden no ser simpáticas, pero sí son No, parte en función de que si bien es un derecho que tenemos, el Mm. sufragio es un derecho adquirido, que Sí. si uno no hace uso del derecho, es hasta raro que te obliguen a usar un derecho. O sea, tiene esa contradicción el tema del voto. Sí, pero nuestro concepto constitucional es obligatorio, no se viene aplicando nomás hasta ahora, después se va a reglamentar y se va a aplicar la multa, como en la Argentina. Sí, sí. Es cierto que una multa no demasiado importante, Para casi, nada. casi irrelevante, Para nada. pero es obligatorio, ¿no? Jaime, ¿hay alguna estadística de la cantidad de gente que votan las internas en relación a las que votan en las generales? Si es similar, En la interna en general la participación es menor que en las generales. es menor. Sí, mucho depende de la competencia. Si hay una competencia muy fuerte, como en este caso en el Partido Colorado, se presupone que va a haber una participación del más del 50%, pues se juegan. Sí. Hay dos movimientos muy fuertes que están compitiendo. En la concertación creemos que va a haber menos participación. Son estimaciones previas, ¿verdad? Claro. Que va a haber menos participación y en los dos casos menos que en las generales. Menos que en las generales. Sí. Bueno, en la concertación se están a punto de matar. Presidente, presidente, que va a estar prohibido ese día. Uno puede estar votando en la interna colorada, puede votar en la concertación. Está prohibido, Dani. Pues puede pasar, ¿verdad? Puede ocurrir porque se produjo con un fallo del TSJE, se produjo una situación de que uno puede estar, como está en el padrón nacional que se puede usar en la concertación, entonces puede estar en el padrón colorado y puede estar en el padrón nacional también de la concertación. No debe votar más de una vez. Claro. Ahora bien, si se entinta el dedo y después se va y se saca con jabón o lo que sea y se va y no se le controla, es una cosa un poco difícil de verificar, ¿verdad? Pero puede ocurrir. Puede ocurrir mucho más que en una elección general donde uno está una sola vez en el padrón y en ningún lugar. En el padrón, en las elecciones generales vota, Dani está una sola vez, Sebastián está una sola vez y punto. Sí. No tenés posibilidad de ir a votar en otro lado porque estás asignado a esa mesa y ahí tenés que votar. A no ser que te vaya con otra cédula. Y eso pasó Claro, sí. porque estos rosaditos, los rosaditos yo les llamo lo de la oposición, los rosaditos, ellos querían de que todo el mundo figure en el padrón general. Sí, Y está mal, porque la ley misma creo bueno, que... yo voté en disidencia en ese fallo que les acabo de comentar, porque considero que nuestro sistema electoral en las internas de los partidos debe utilizar los padrones y los registros de los partidos o de cada fuerza política. Puede ser una alianza que conforme su Claro. padrón o una concertación que conforme su propio padrón. Correcto. No el padrón nacional, incluyéndole a todos los de Claro. otros partidos que tienen su... Pero discrepamos con eso, yo perdí 2-1 y respeto absolutamente la decisión de los otros dos. ¿verdad? Eso fue lo que yo llamo la hipocresía política. Porque los que le votaron en contra, ellos pues pregonan un Paraguay desde aquel lado del mostrador. Y cuando tienen que someterse justamente a estos procesos que son legales y que tienen que ser lo más claro posible, hacen todo lo contrario. Cuanto más te aquilomban la cancha y más te embarran la cancha, como se diría normalmente, entonces para ellos es mejor. Entonces hoy, que fue lo que yo justamente siempre dije, o sea, yo estoy en el padrón, estoy en los dos padrones, pero de repente puede aparecer que alguien se haya ido a votar en el padrón de la concertación Con tu nombre. con mi nombre. Sí, puede ocurrir. Eso es peligroso. Y es mucho más peligroso para los que tienen, por ejemplo, cargo en la magistratura, para los fiscales
o los que son candidatos, por ejemplo, un candidato a senador en el Partido Colorado, un diputado, por supuesto que le resulta agraviante aparecer en el padrón de la Concertación y él está corriendo una carrera política en su propio partido. Sí. Claro. Es bastante delicado el tema. Cuando nosotros debatimos sobre esto, yo dije, bueno, entonces pensemos en un modelo similar al argentino de las PASO, que es una cosa diferente. La ley estableció claramente que se vota exactamente igual que en una elección nacional, una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Pero ahora vemos que también en la Argentina está perdiendo fuerza las PASO, están ya creo que por ser derogada, en algunas provincias se están dejando de lado. No sé si va a prosperar o no. Vamos a ver qué ocurre. Ese boca Depende de los intereses. ese boca de urna, Sí. que son las PASO, porque termina siendo un boca de urna, Sí, básicamente. sí, porque se desvirtuó el sistema. Exacto. Hoy Sí. en día al gobierno le conviene porque se va a dar cuenta del servir de la noche. Entonces quieren como apañar un poco las cosas. Sí. Ay, no va a Algo así. verse. Y también creo que quieren sacar la segunda vuelta. No, eso no sé, pero las Y- PASO el kirchnerismo la quiere sacar. Porque Mm. es un boca de urna que pierden pero por lejos, ¿eh? Y Pierde por lejos. segunda ¿Ah, sí? vuelta o balotaje existe en casi toda América, solamente no existe en Estados Unidos, no existe en México, en Paraguay. Después en casi todos los países de la región existe el balotaje, con ¿Ah, sí? diversas modalidades. El balotaje original es 50% más 1. Sin embargo, el sistema argentino te permite ganar con 45% y una diferencia de 10% sobre el segundo, ¿verdad? Es un balotaje con una Diferente. cierta peculiaridad otra vez. Una pregunta, respecto a la concertación, ¿el tribunal que usted dirige los obliga a algo después de la elección de la que ahora la de diciembre? O sea, gana X, explota Sí. la concertación. Sí. ¿Están obligados al hacer una concertación a cumplir algo? O sea, ¿usted supervisa que se cumpla lo que prometieron, las Sí, candidaturas? la ley de concertaciones establece una serie de cuestiones que tiene que cumplir la concertación. Sí. Pero no sé si tu pregunta está orientada a ver si después de la resolución, si puede llegar eso a la justicia Después de la electoral. elección, que gane X, Sí, y que sí. digan, yo a él no lo sigo y me voy. ¿Me puedo ir o está obligado por formar una concertación? Está obligado a quedarse. Está obligado a quedarse. Está obligado a quedarse. Está obligado. O sea, no es que puede decir, che, No se va a poder ganó Dani, candidatar. me voy con El que ya entró en la concertación no se va a poder candidatar por fuera. No puede. No, por los plazos. Sí puede ¿no? hacerlo. No, Los claro, No, por o los plazos. apoyar a otro candidato. Eso sí, Bueno, abiertamente puede apoyar a quien sí, quiera. puede. Pero eso puede ser un llamado a decirlo, un voto, el llamado al voto castigo, a Sí. pedir que se vote por tal candidato. Eso puede hacerlo porque no es. Pero no, desde el punto de vista electoral, no puede volver a candidatarse, por ejemplo. Ya no figuras. Sí, puede hacerlo. Euclides Acevedo no se presenta a la concertación, entonces él va directamente, o sea, una interna ahí y va directo hasta Va directo. un poco lo que ocurre en las pasos. Piso a paso, como es, Sí, sí. paso de largo. Exacto. Ah, pero ahí se puede, en las pasos. Las pasos sí Y puede. en las pasos se desvirtuó un poco el sistema, Gustavo, porque la idea era que sea una interna de los partidos, del justicialismo, del radicalismo, lo que fuese, ¿verdad? Pero se formaron frentes. Entonces el frente es un pedazo de un partido y ya va directo a cosas y al final no tiene casi más que ser una gran encuesta. Exacto. de las pasos. O sea, Se convirtió tiene en contra eso, qué ¿verdad? competir. O sea, en la interna esta que dice, no hay contra qué competir. Sí, Entonces, sí. Te vota uno, te vota 1.000.000, es lo mismo. Claro. Y es un boca de urna. Entonces ellos ahí evalúan cómo están posicionados realmente. Presidente, Aparte, ¿y es ¿está, nacional y está obligatoria. previsto un control cruzado de los padrones o no? Sí, generalmente nosotros hacemos un control cruzado de los padrones. Claro que sí. Vos te referís para determinar si alguien votó más de una vez. Exactamente. Y a posteriori podemos hacerlo. Ahora, el daño es difícil de reparar, si es que cómo demostrar después, no, yo no me fui a votar, que esto, que lo otro, es todo un proceso. ¿Y por qué si yo aparezco en dos lugares? Mm. Ese ya está, tiene que estar anulado ahí, automáticamente. ¿En cuál te fuiste? No, ahí está el problema, cómo sabes dónde votaste realmente y dónde no, ¿verdad? Ese es el asunto. Un despelote. No, y va a tener que ser parte de una investigación. Bueno, pero ¿verdad? entonces esto es provocado por la oposición, que es lo que está buscando eso. ¿Y por qué los colorados no usan el padrón nacional? Claro que se usa. No, pero nos meten, porque yo soy colorado, No, no. nos meten en el padrón de la concertación. No, pero te quiero decir, No, pero, no, él dice por qué no usa el padrón nacional. y no el del partido. Y ahí equiparamos fuerzas.
Pero la ley dice de que cada partido tiene su padrón porque es una interna. Entiendo lo que la pregunta él dice, ya que la Concertación decidió, porque el Partido Colorado nos dice también, sí, nosotros también usamos el padrón nacional y que venga a votar cualquiera. Y bueno, pues el estatuto partidario no les permite. Ay, por eso, por interna partidaria. Sí, Ahí sí. no lo sabía. Era mi Eso es lo que pregunta. estaba diciendo. Sí, Ah, sí. O sea, el partido son internas partidarias. sí, sí. Sí. Pero ¿Y el tiempo de impugnación, presidente, ya pasó? ¿Se puede impugnar todavía o ya no? Para las generales, la interna ya no. Ya no. No, ya, la interna ya no. Ah, ¿no se puede impugnar? No, ya, no se puede impugnar, ya venció todo el plazo, ya, inclusive el plazo de modificación de las pantallas, eso ya también nos genera algunos problemas, porque hay un periodo que es de auditoría de pantalla, donde vienen los apoderados y verifican, de acuerdo a las instrucciones de sus mandantes, si la pantalla está bien, si el número corresponde, si la opción está correctamente, cara, si la todo. foto es la que corresponde. Y si, Y si pasa ese plazo, llega un momento en que como se tiene que confeccionar el DVD que tiene todas las candidaturas, ya es imposible de cambiar. Claro. Ya es imposible de cambiar. Tendría que, ya no llega a tiempo para las elecciones. ¿cuál es el que más problemas trajo con la foto? Hay de todo, hay. ¿Es hombre o mujer? Responde, ¿es hombre o mujer? no, yo tengo una pregunta. Hay de los dos Yo tengo grupos. una pregunta Hay algunos que justamente quieren que se le Facundo. ponga el apodo, otro quiere salir con un gorro, otro quiere Sí. salir. Hay de todo, pelotas. hay de todo. Sí, más lindos son. Hay Pero otro vamos a que- pedir hay otro café otro- y después yo te pregunto algo Pero justamente sobre el tema. hay otro que mandó la foto de su cédula. Y- No, en serio. Y hay otro que mandó la foto con su pendeja. Y después que no. se va cargando. Y se va... Jaime, estábamos hablando del tema de la gente que figura en el... que ya no se puede modificar en la pantalla. Sí, Se muere un valor 4 días antes. sí. Un candidato. No se Y puede él- ya modificar la pantalla. Se queda ahí. Se queda en la está pantalla, muerto sí. y él está ahí. Y sí, y tendrá que ocupar el suplente su lugar, ¿verdad? Ah, si sale electo el tipo. Sí, sí. Ya, Depende de ya. qué cargo sea, ¿verdad? Depende de cómo está. Pero ya no se articulado. toca más eso. Pero mira, en Estados Unidos ocurrió ahora, en esta última elección de medio término, algo simpático. Un candidato murió un mes antes de las elecciones y ya no pudieron cambiar. No solamente eso, la gente votó por ese candidato y ganó. Candidato a diputado, a representante, Madre. como le llaman ellos. Es que- Sí, es algo- ganó. ¿verdad? Testimonial. Depende cómo Cómo se se muera, va a ocupar el votó sobre suplente ahora, ¿verdad? Testimonial. Espectacular. Y entonces preguntado por qué pasó eso, y bueno, mucha gente como homenaje, porque era un tipo muy querido, le votó a él. Y otra gente pues ni se enteró que se murió, ¿verdad? Obviamente. ¿Y cómo ve el tema del voto en el exterior? Bueno, el voto en el exterior es una experiencia también bastante compleja, depende de cada país. En el Paraguay nosotros solamente tenemos voto en el exterior porque se modificó la Constitución y permite el voto en el exterior, pero solamente se vota en Argentina, en España, Estados Unidos y Brasil, que son los únicos países donde hay una comunidad relativamente representativa, una cantidad importante que justifique el voto en el exterior. Hasta ahora la incidencia del voto en el exterior es bastante escasa. Es menos del 1% lo que incide, ¿verdad? Hay Menos mucha del gente- 1. Es menos del total del padrón, del total de los votos emitidos. Ah. Nada. Es poquísimo. Pero tiene que estar. Y mira, hay algunos países, sí, algunos países como Italia, que sí, que tiene miles de italianos que viven en el exterior, que tienen una banca en el Senado que corresponde a los que están italianos, que tienen nacionalidad italiana, Estamos fuera. residentes en el Está extranjero. bueno eso, ¿eh? Entonces tienen en la Argentina, en el Brasil hay miles de personas que tienen nacionalidad italiana y votan y ahí incide y tiene un resultado, o sea, no así. Por ejemplo, en Brasil, estuve viendo hace poco en las elecciones que el padrón total de votantes en el exterior era de un poco más de 1.200.000 y votaban 300.000, un poco menos de 400.000, que viene a ser el 0,2% del total del padrón del Brasil. O sea que no tiene ninguna incidencia tampoco, 1.200.000. ¿verdad? O sea, la gente afuera por lo visto no se entusiasma y no se... Y hay involucra, ¿eh? diversos factores. Nosotros siempre decimos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay más de 1 millón de paraguayos. Te estaba por decir. Puede que sí, puede que no. Sí, seguramente hay muchísimos, pero entre esos hay muchos que ya son nacidos hijos de paraguayos, de padre o madre, que al final ya se siente argentino en buena medida, o que ya tiene subsidio, o que tiene ciertos beneficios de la nacionalidad argentina y no quiere inscribirse en el padrón paraguayo, ¿verdad?
Ese es un problema, ¿eh? Ese es un problema. Y mucho, tema de la mucho, inscripción. mucho más delicado todavía en Estados Unidos y en España, porque los controles son muy rigurosos. Claro. Y hay mucha gente que no está en forma regular en esos países. Entonces, Ahí está el tema. mira, México, y este es un hecho llamativo, y organizó hace unos años una campaña masiva de inscripción en el padrón mexicano, de todos los mexicanos residentes en Estados Unidos. Gastaron millones de dólares en esa campaña. Yo hablé mucho con uno de los encargados de llevar adelante, que se fue a los Estados Unidos, el mexicano que hoy día está en la OEA, y me dijo, yo me iba y hablaba con la gente. La cantidad de gente que se inscribió fue bajísima y la cantidad que votó menos todavía. Estamos hablando de una suma ridícula, una cantidad irregularidad, como ridícula, vos no tenía decís. ninguna incidencia. Nadie se quería inscribir. No, y aparte digo que es cierto. Nadie se quería inscribir. Te deja un poco hasta de importar. O sea, te digo mi caso particular con Argentina. Yo la entiendo, se me molesta todo, pero yo vivo en Paraguay. O sea, a mí me importa cambiar la realidad de Paraguay, no la realidad de Argentina. O sea, la verdad hay un poco también de eso, del que emigra del país. Sí. Y, che, mirá, qué mal. Bueno, pero el asadito está... Y- Entonces tenés que nacionalizarte. Te digo, ¿Verdad? ¿Cómo para qué? ¿Y para votar? O sea, ¿qué le estás- Solo para eso no puede servir. no me pidas mucho más porque No, pero está bien porque está invirtiendo acá. Entonces, pero es un tema, votar en el exterior es... Sí, es complejo, pero en general, salvo estos países que acabo de mencionar, Italia, por ejemplo, sí me llamó la atención la alta participación. Colombia tiene mucha participación de votantes en el extranjero, porque en Estados Unidos la comunidad, los colombianos son cientos de miles, millones seguramente de colombianos viven en Estados Unidos y votan mucho y también tienen un espacio en el Parlamento. mira, Entonces ahí se justifica, Claro. ¿verdad? increíble, ¿eh? ¿Sí? La rendición de cuentas de los candidatos también pasa por el tribunal. ¿Perdón? Doctor, la rendición de cuentas con respecto al financiamiento de la campaña también es una labor del tribunal. Sí, claro que sí, directamente. La justicia electoral hace la evaluación de toda la documentación que debe justificar el aporte y subsidio que se da a todas las fuerzas políticas. Para eso hay una rendición de cuentas bastante rigurosa. Antes se controlaba muy poco, hoy día avanzamos mucho en eso, hay todo un procedimiento y estamos en línea con CEPRELAT, en línea con el Viceministerio de Tributación y también con la Contraloría, así que el control ha aumentado bastante. Pero eso presentan los partidos, no los candidatos. Los partidos. Ahora, vos me estás hablando de la rendición de cuentas de cada candidato. Así mismo. Que hoy día tienen la obligación de hacer una rendición de cuentas previa, es decir, es una declaración jurada de los bienes que él estima que va a gastar en su campaña, no de todo su patrimonio. Ok. Él dice, yo estimo que voy a gastar 100 millones de guaraníes en esta campaña para intendente de Cacupé. ¿Verdad? Y al concluir la cosa dice, en realidad gasté esto. Y tiene que justificar. Pero tiene que entregar documentos. Y tiene que justificar, documentar. ¿Y el que no entrega? Y bueno, y hay una sanción pecuniaria, ¿verdad? Solamente. Sí, No es- no no es que hay le- inhabilitación, no hay inhabilitación, sí. Interesante. Sí, pero Sí. Pero Sí. es un avance igual es también. un avance y nosotros hoy día tenemos una base de datos mira, en el Partido Colorado ahí creo que es algo así como 50, más de 60.000 candidaturas en este momento. Cada uno de ellos tiene que presentar una declaración que sea deficiente, que no sea exacta, puede ocurrir, ¿verdad? Pero es un principio de control, la gente sabe que está siendo controlada. a mí hay algo que me llama la atención, porque le escucho para estos rosaditos de la oposición. Rosaditos yo le llamo. Gente rara. ¿Por qué, Rosadito? Y gente rara, gente rara. Gente muy rara. Ellos dicen de que no votan más de 1.200.000 colorados. 2.600.000 están en el padrón del Partido Colorado. Sí. 2.600.000. ¿Y cómo ellos dicen? O sea, el 50% ellos estiman que van a votar. Y sí, Yo creo que más. Como vos decís, es una depende de cuestión, la es una calentura proyección, depende de los movimientos. Yo pienso que va a votar más del 50% en esta oportunidad, por lo que acabo de decir, que creo que hay una competencia muy fuerte. Y en la general aún más. En las generales más, pero en las generales estamos hablando del 65%, por lo menos creo que va a ser la participación. Del Partido Colorado estoy hablando. No, de las generales. Del total del padrón, Todo el padrón. Del total del padrón. Claro. Ahí tenés lo que están afiliados a un partido político, hablando del caso del Partido Colorado, afiliado al Partido Colorado, pero
puede haber mucha gente que no esté afiliada, independiente, que vote por el candidato si le gusta, No, categórico. porque la franja de los no afiliados a ningún partido que es cada vez mayor. ¿Sí? Sí, casi 30% o incluso un poco más ya hoy día es lo que no están afiliados a ningún partido. Ya. Y conste que... eso Pero el ya- dato sería si esa gente termina votando o no. O no se afilia y tampoco ni siquiera se va a votar. Claro, claro. Es el dato. Ese también es otro dato En importante. teoría no deberíamos poder saberlo. Pero en la ¿Cómo no? mayoría Porque es de secreto. los países la cantidad de afiliados es cada vez menor. La gente va y vota la oferta electoral que más le convence. Si le gusta el producto, ahí que está en mente y cree en ese proyecto, lo que sea, le vota sin le interesarle la afiliación. Hay una tendencia obvia, ¿verdad? Que, como es en Estados Unidos, si sos republicano, generalmente le va a votar al republicano o el demócrata al demócrata y así. Pero me llama la atención, ¿no? Cada vez más gente. Sí, sí, sí. No Eso es afiliado. categórico. Y aún así los observadores, los que vienen diciendo en el Paraguay, todavía es altísimo el número de votantes que está afiliado a algún partido político. Llegaba hasta hace poco a casi 78% de los empadronados tenían por lo menos una afiliación política. Sí, pues acá parece que es una cuestión familiar en algunos Sí, casos. En muchos claro, casos es claro. cuestión de tradición de familia. Sí. Vamos por acá y vamos por acá y no se Sí, discute. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. O sea, Yo a mí me recuerdo de haber ido varias veces a la Argentina hablando con los amigos y los colegas argentinos, les decía, ¿cuántos afiliados tiene aproximadamente el justicialismo? Y me dicen cifras nada. poco, 1,5 millones de afiliados, que es un partido de masa, que vos decís tendría que tener millones en una El pueblo. población argentina que es más de 45 millones de habitantes. No le dan mucha bola a la afiliación. Pueden tener un sentido de pertenencia, pero no están afiliados. El voto en el interior cuesta mucho. A ver, ¿la gente va más al interior o en la capital? Y en general, yo diría que más en el interior. Ahora, lo que hay que sí medir es el peso electoral que tienen las zonas urbanas. Es decir, Asunción y Central solo representan más del 30% de todo. El 38% del electorado del país es Asunción y Central solo. El otro electorado grande es Alto Paraná. Es muy grande. Alto Paraná solo tiene más electores hoy día que Asunción. Sí. Tiene más electores. Sí. Estaba Alto Paraná en- departamento. El departamento Contra, completo. contra sí. la capital. Sí. No, y todos los distritos de Alto Paraná. A todos los distritos. Sí. Sí. Claro, Ciudad del Este mismo, creo que estaba arriba de 600.000 habitantes, calculado. Sí, sí, creció muchísimo, sí. O sea, este censo bendito que hicieron, y no sé si hicieron o no hicieron, y si vamos a conocer o no vamos a conocer, ya no sabemos más qué huevos vamos a pasar acá, porque como todo es una joda, o sea, tenemos que seguir presuponiendo las cosas, y justamente para eso era, para saber dónde estábamos parados. Entonces, perdón, Sí. cuando usted habla de 370 personas por máquina, ¿ver? También Sí. incluye los lugares donde hay muy poca gente. Ahí también van a esperar para votar. O sea, es un promedio el número que usted nos tira. No, en el Partido Colorado nosotros tenemos acordado que el padrón va a ser elaborado con 370 electores en cada mesa. En cada mesa. En cada mes. En la concertación varía. En la concertación, por ejemplo, el TEI, el del Partido Liberal, dice, nosotros vamos a tener padrones de 550, 600 electores por mesa. Y los que van a votar por la concertación, en algunos lugares los partidos más chicos pueden hacer 1.500, 2.000, porque se presupone que van a votar pocos. ¿Verdad? Entonces no tiene sentido poner muchas máquinas. Y los lugares van a ser las seccionales para lo que es la interna y lo que es la concertación, donde en escuelas públicas Sí, va a ser. eso es tradicionalmente los dos partidos más grandes votan también en escuelas públicas. Ok. Sí. Por ejemplo, en el Partido Colorado yo sé positivamente que en mi barrio la gente vota o en República de Panamá o en el Alvarín Romero, ¿verdad? Porque son escuelas públicas, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, se votan en escuelas públicas. Sí, sí. Sí mismo. Qué logística. La logística es tremenda. Es ¿no? impresionante. Pero a mí me gustaría que ustedes visiten cómo se está trabajando ya ahora. Hay gente ayer estaba hablando con los muchachos que están haciendo la preauditoría de los materiales y me dijo uno de ellos, nos quedamos allá hasta las 10 de la noche, pero todo bien, sin problema, estamos contentos, estamos bien.
estamos organizándonos dentro del cronograma y se quedan hasta las 10 de la noche, porque es así, el ciclo electoral, sí. Se empoderan Se del, siente muy, del trabajo muy y del- motivado, de la- ¿verdad? claro. No, Sí. Es increíble. Nos contabas un rato del tema de la transmisión de datos. Sí. Esto que del momento que arranca la votación empieza a recibir datos constantemente. No es que Sí, son flujos sí, de sí, datos sí. por X tiempo. Es constante. O sea, Es constante y además, como el sistema está diseñado con mucha inteligencia, bueno, ayudó mucha gente, técnicos nuestros y técnicos del exterior, gente de Colombia en su momento, ya hace muchos años. Entonces, si el flujo de información llega en forma homogénea desde todos los puntos del país, entonces no se producen esos saltos sorpresivos. claro. Porque si vos decís, de repente entra toda la información solamente de Asunción y Central, pero el resto del país va a llegar adentro, pero no funciona así el sistema. Toda la información en Llega al mismo cualquier tiempo. mesa de la República, Todo en el tiempo que real. digitalizó ya se va sumando al total, se va sumando al total. Porque en las elecciones brasileñas lo que pasaba parece eso, que En el empezaba a entrar al Brasil- nordeste y Correcto. Lula empezó a pasar el frente Así de mismo, Bolsonaro. yo iba mirando en el sistema de transmisión de ellos por estados, ¿verdad? Y por supuesto se suponía que en el nordeste Lula iba a sacar una gran ventaja, y lo hizo, ¿verdad? Entonces al principio tenía Bolsonaro una ventaja, ¿por qué? Porque iba llegando primero la información. Eso no pasa acá con nosotros, ¿verdad? En Viene todo al general mismo no, tiempo. En general no. Ok. En general no. Doy fe. No pasa, mantiene Increíble. bastante. Las diferencias tendencia es pueden casi ir siempre. variando, pero ¿Cómo- es cómo más transmite? homogéneo. ¿Cómo se transmite la información? La información se transmite desde cada local de votación. En cada local de votación hay un funcionario que nosotros le denominamos CTX, que recoge las tarjetas con la información TREP, lleva, escanea y digitaliza con el escáner y ya, con eso ya transmite la información a la base de datos acá. Eso es vía satélite, por internet. Por internet, Por por internet. Con las compañías celulares trabajamos vía internet, ¿verdad? Sí. Y hoy tenemos una cobertura del 95% del país, ¿verdad? Con internet digitalizado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el 5% restante se hace vía voz. Alguien llama, da un código de seguridad y transmite el resultado. Pero es apenas ya un 5%, ¿no? Tipo como, Nada. Casi nada, casi nada, sí. como cuando Estados Unidos quiere lanzar el misil. Un código, validan. Claro, claro. Si tú te puedes llamar y meter cualquier bola, cualquiera te Claro, puede decir claro. una historia. Bueno, pero eso es lo lindo, porque vos Sí. a las horas de haberse cerrado, vos ya tenés el resultado. No tenemos que esperar hasta las 12 de la noche o al día siguiente sí. el conteo y empezar de pelota. Que, Y no, mira. Dani llevó la urna. Tiene que ¿No ir te a acuerdas? buscarle. Ganó Argaña, diario de noticias el lunes. Sí. Y después pasaron los días y ganó Guamusi. Y claro, lo que pasa es que en nuestros países la suspicacia, la demora hace que la gente empiece a decir, no, acá algo se está tramando, algo se está cocinando. Pues así piensa la Así gente. Es lastimosamente nuestra Y en, mentalidad. y en ¿verdad? todos los ámbitos. ¿eh? Y hoy es En todos los imposible. ámbitos. Hoy es imposible. No hay manera. No. No es como la gente, ya, así como en base a lo que está diciendo Puede Jaime. ocurrir alguna cosita, algún hecho aislado de fraude en algún lugar, pero hacer un fraude masivo Por eso ellos dan credibilidad. es muy complicado, es muy difícil. Que yo querría poner la firma en que es muy remota la posibilidad de que ocurra un fraude masivo, ¿verdad? En el Paraguay todos dudamos de todo, a excepción de esto que es, vos te vas y mirás Sí, sí. y es impresionante cómo viene la transmisión de datos, como está diciendo. Y ahí está lo mismo. Acá se hacen, ahí tenés la farsa esta para elegir el fiscal general del Estado. Es una farsa que ya nadie cree. Está instalado en todos lados y todo el mundo habla, pero no tienen credibilidad. O sea, hoy ¿cómo que se llama? El órgano. El Consejo de la El Magistratura. Consejo de la Magistratura perdió totalmente credibilidad. No hay credibilidad en su sistema de elección. Estuve escuchando, sigo de cerca los programas de televisión y la radio, salvando la distancia nomás, digo, te va a hacer un examen que es del Paleolítico. Estamos en el siglo XXI, señores. Ya. Se quejan las mismas personas que están compitiendo. Entonces, eso da la pauta que ya nadie cree en eso. Bueno, gracias a Dios, en el trabajo que están haciendo ellos, la credibilidad es 100%. 100%.
Y además, y le agrego esto porque es importante, ¿cuál era el talón de Aquiles y el punto donde se hablaba siempre de la posibilidad de fraude? En la redacción de las actas. Sí. Concluía el escrutinio y había que hacer manualmente las actas, se sumaba, tal Así cosa. mismo, ¿te acuerdas? Si vos existía en algún lugar un contubernio entre tres tipos, decía, che, meterle vos 10 votos más, cosas, estos no vinieron a votar, encajarle vos, era muy fácil cocinar ahí. Sí. Claro, para hacerlo masivamente tenés que comprar no sé cuántas miles de meses y esto cuesta una fortuna. Pero con la máquina, Imposible. la máquina termina el escrutinio. Oye, listo, estamos de acuerdo, imprime el acta y ya está. Se terminó y se transmite. ¿verdad? Transmite. No hay que redactar nada ni Bueno, confeccionar a chicos, mano. Igual el costo lo recuperan después. ¿eh? Sí. Bueno, Jaime, gracias por venir, realmente espectacular. No, Yo gracias. creo que tocamos todos los temas de lo que va a ser las elecciones. Tratamos de que sea un poco ameno porque a veces las cosas técnicas aburren, pero bueno. Pero no, pero así hemos sido muy funciona claro, esto. muy claro, muy claro. Y yo Así creo funciona que esto. si la gente se involucra ya desde el celular, empieza a practicar, Sí, ese día va a ser un éxito y va a ser rápido. Y aparte los jóvenes lo entendieron, Y te- los señores y te- lo entendimos. Y te agrego más, en el celular vas a poder ver también la transmisión de resultados. También. Como tienen todos los organismos electorales ya en el mundo hoy día, ¿verdad? Inclusive puedes entrar si querés al local de votación donde vos tuviste y votaste en la mesa 3 y querés saber el resultado y te va a salir el certificado mira vos. digitalizado Calculado. Qué interesante. con la firma de los integrantes de mesa y todo el certificado. Eso es nuevo, digital. ¿verdad? ¿O no? Eso ya aplicamos en las municipales y ahora vamos a volver a aplicar. Capo. Impresionante. No, realmente felicidades. Gracias, Jaime. Buen resto de Placer. jornada. Suerte. Dani, ¿te cuento algo? un gusto. No voy a contar el final, pero voy a sí decir de que hoy es aniversario de que nos recibimos bachiller con el doctor Bestar, del mismo colegio. Este chule. ¿Qué te chule? Mira que no me acordaba. Buen sábado.